El gobierno uruguayo reconocerá al candidato oficialista Daniel Noboa como legítimo ganador de la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador realizadas ayer, pese a las denuncias de fraude que presentó la candidata opositora Luisa González. El presidente de la República, Yamandu Orsi, en rueda de prensa celebrada en el puerto metropolitano, luego de la ceremonia de despedida de un nuevo viaje internacional del buque escuela Capitán Miranda, aseguró que había alguna duda sobre el resultado en Ecuador que hoy se despejó. Muy buenos días, qué gusto reencontrarles en esta edición de Mediodía, arrancando la semana informativa con 12 grados de temperatura en estos momentos en Capital, a 2 grados de la máxima, que está ubicada en 22 grados según datos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Va a estar algo nubosa la jornada, aunque mirando estas imágenes que nos permiten ver una bahía con cielo totalmente despejado. Les contamos que los vientos están soplando del sureste al este con una intensidad de 10 kilómetros en la hora y rachas de hasta 30. Y ya aprovechando estas imágenes de las calles de Montevideo y con datos del Centro de Gestión de Movilidad, les contamos que hay algunos cortes programados para esta jornada. Ocuar entre Cabildo y Acevedo Díaz, el corte será hasta las 3 de la tarde por trabajos de poda. Carlos Maeso entre Luis de la Torre y Cardona, el corte será hasta las 6 de la tarde por trabajos de carga y descarga que se van a extender hasta el 19 de abril. Y Fernando Otorgués entre Venancio Benavides y Joaquín Suárez, el corte será hasta el 25 de abril por trabajos de saneamiento. @mtránsito, @mdtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Como les decimos, van surgiendo novedades. En esta mañana el presidente de la República, Yamandu Orsi, se encontró en el puerto de Montevideo. Con más información, nuestro compañero Eduardo Delgado. Pero antes, los titulares de hoy. El presidente Yamandu Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, cesaron en sus funciones a 3 embajadores políticos designados por el gobierno multicolor. Un grupo de trabajo del Ministerio de Defensa ultima los detalles de un informe sobre el contrato con el astillero español Cardama a cargo de la construcción de las 2 patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. En las elecciones para la Intendencia y los 8 municipios de Montevideo el 11 de mayo, habrá 128 hojas disponibles para las elecciones departamentales y 65 para las municipales. La Dirección Nacional de Migraciones informó que casi 80.000 personas salieron del país el viernes y sábado, principalmente por Río Branco. Los principales lugares de salida fueron Río Branco, Chuy y el aeropuerto de Carrasco. Este viernes y sábado salieron del país 78.027 personas. El escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien falleció este domingo a los 89 años en Lima, será despedido hoy sin ceremonia pública y rodeado de sus familiares y amigos cercanos. La Organización de Estados Americanos reconoció los resultados electorales de este domingo en Ecuador, que le dieron la reelección al derechista Daniel Noboa con 57% de los votos. Hoy el puerto de Montevideo tuvo una actividad inusitada con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, pero tomamos contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado, que estuvo allí, pero ahora se encuentra en Torre Ejecutiva. ¿Cómo andás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto saludarte, Pilar, así es. Participó el mandatario de la zarpada de el velero Escuela Capitán Miranda, que recorrerá 10 países y 19 puertos en el extranjero. Tras esa actividad, Orsi se refirió a la coincidencia de los gobiernos, tanto del Mercosur como varios de la CELAC, en la integración regional. Esto en un momento donde dijo, donde
soplan vientos contrarios a ella y sin embargo varios países coinciden en esta apreciación. Recordó en ese sentido la reunión que hubo de cancilleros del Mercosur la semana pasada. También adelantó que el gobierno uruguayo reconocerá a Daniel Noboa como el presidente reelecto de Ecuador, donde cabe recordar hubo elecciones ayer domingo. Vemos y escuchamos parte de lo que dijo el presidente de la República. Porque hubo anoche una duda, hoy creo que está todo, por lo que tengo entendido, tenemos que ver qué dice la OEA, qué dice la Unión Europea, lo llamaremos, sí, claro, incluso para reconocerlo. Hubo reunión de cancilleres del Mercosur, con el escenario de fondo de los aranceles de Trump. ¿Hay previsto por lo menos conversaciones entre los presidentes del bloque? Y supongo que las habrá. Lo bueno fue que de 2 arduas reuniones y duras reuniones salió un acuerdo de dejar afuera algunas líneas para que quedaran exceptuadas de lo que es el arancel externo. Por lo tanto, esa flexibilización, esa flexibilidad que se pide, se encontró el punto medio como para avanzar y que Barco siga navegando en clave de unidad regional. Porque convengamos que hoy lo que prima y lo que está instalado no es la integración, sino lo otro. La guerra comercial, eso es tremendo. Entonces, que el Mercosur, que sus cancilleres den la señal que dieron, a mí me da tranquilidad y alivio, más teniendo en cuenta que estuve en Panamá, estuve con presidentes como la presidenta de México, presidente de Brasil, y hay todo un clima de preocupación para encontrar la salida y que todos la visualizan en clave de integración. Integración comercial, integración económica, más allá de las banderas políticas que tengamos o de la filosofía política que tengamos. Agregarte, Pilar, que Yamandu Orsi se refirió al tema del proyecto Neptuno Arasatí. Reiteró la posición del gobierno actual contraria al proyecto aprobado y firmado por el anterior gobierno presidido por Lacalle Pou, y en ese sentido se mostró optimista con las negociaciones con las empresas adjudicatarias de la obra. Dijo que vio una buena disposición de las mismas a lograr cambios en este proyecto, lo que considera este gobierno que es necesario. Y en ese sentido adelantó también que es importante el tema de las obras en Casupá, que esas sí son prioridad para el actual gobierno. También sumó a esto que OCE debe tener un rol mucho más central justamente en este tipo de políticas de Estado. Escuchamos lo que dijo el presidente. No es cuestión de un lugar, sino ver cuál es la mejor forma. Acá hay algunas cosas que son claras, ¿no? Lo primero y fundamental es que nuestra población no se puede quedar sin agua potable. Segundo, que hay que cuidar mucho lo que tenemos. Y lo que tenemos es un sistema que es el sistema Santa Lucía, que tiene una sola toma. Y toda el área metropolitana, y más que metropolitana, yo me crié en Canelones, que no es el área metropolitana y que dependemos de esa toma de aguas corrientes. Y esa toma tiene que estar muy cuidada, muy bien resuelta. Pero lo que pasa es que ahí lo que tiene que atender es la cuenca. La cuenca de Santa Lucía es bastante más que el río Santa Lucía Chico y todos los afluentes del Santa Lucía Grande. Eso implica un tratamiento cuidadoso y ahí la posibilidad de represar algo más de lo que hoy ya tenemos, que Paso Severino, Santa Lucía Chico, y la idea de Casupá. Eso alimenta el mismo sistema. Esta propuesta de Arasatí es la vieja idea de tomar del Río de la Plata. La forma como se instrumentó o el proyecto tal cual está, a nosotros nos convenció y nos convence, por distintas razones. Y hay una que tiene que ver con lo financiero también o con lo económico que creo que nos va a complicar a futuro. Acá hay que hacer un replanteo y hoy la OCE tiene un rol y tiene debería tener una centralidad en nuestra visión de futuro bastante más que lo que ha tenido y no puede seguir siendo la cenicienta de las empresas públicas. Hay proyectos que tienen 40, 50 años o ideas que tienen 40, 50 años. Ha habido iniciativas que no son solo las ATI, hay otras. Por ejemplo, hay que hacer algo en el Solís, para la zona de Costa de Oro, pero no te resuelve todo. Y ha habido otras propuestas que me gustaría analizarlas todas, por supuesto, para no esperar 10 años más, sino ir resolviendo. Lo primero que se hizo fue mejorar aguas corrientes, creo que estuvo bien, pero siempre hay que tener en cuenta que el futuro, el cambio climático y las contingencias puede traerte alguna sorpresa. Entonces hay que estar preparado para todo y con madurez y con cabeza pensando y mirando a futuro dentro de las posibilidades del Uruguay.
También comentarte, Pilar, que el presidente habló sobre la seguridad. Dijo que es uno de los temas centrales y los más difíciles que debe encarar este gobierno. Y en ese sentido afirmó que son necesarias políticas de Estado sin echar culpas a anteriores administraciones. Dijo no estar conforme ni con su trabajo ni con el de los ministros y los ministerios que están en esta temática. Pero notó la buena actitud tanto del ministerio como de los profesionales de la seguridad. Estamos hablando de la policía. Entre los temas a solucionar menciona la necesidad de la creación del Ministerio de Justicia, de la designación de una Fiscalía de Corte y sobre todo ser duros con el delito, pero también con sus causas, para lo que destacó que esta será una de las prioridades de la actual administración. Eduardo, por esta información. Y les contamos que un avión militar con bandera inglesa hizo escala en Montevideo el 10 de marzo antes de continuar viaje hacia Malvinas en base a los permisos otorgados a Reino Unido durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou. Estos permisos de escala no se habilitaron durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio. En nuestra región, este llamado a respetar el derecho internacional nos lleva a reafirmar dos reivindicaciones históricas vinculadas a la defensa de la soberanía y al derecho de todo Estado a vivir libremente de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales, como ya se dijo acá, con respecto al bloqueo a Cuba o con respecto al derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas. La reivindicación que hizo el presidente Yamandu Orsi en la cumbre de la CELAC sobre Malvinas abrió la interrogante de si Uruguay seguirá permitiendo que los aviones o barcos militares ingleses hagan escala en Montevideo antes de llegar a las islas. El último caso se dio a pocos días de iniciado el nuevo gobierno sin margen de reacción para, llegado el caso, cambiar las reglas fijadas por el expresidente Luis Lacalle Pou. En este contexto, aterrizó el 10 de marzo en el aeropuerto internacional de Carrasco y partió nuevamente hacia Malvinas al día siguiente el Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica, que estaba realizando tareas de reconocimiento en el Atlántico Sur y la Antártida. Esta posibilidad fue habilitada por el expresidente Lacalle Pou, siendo duramente criticado a partir de 2020 por el gobierno de Alberto Fernández, que sin embargo no logró revertir la decisión que a su vez modificó la política aplicada por los gobiernos del Frente Amplio a partir de 2005. Esto se reflejó, por ejemplo, en 2012 cuando la Cancillería informó que su titular, Luis Almagro, se había comunicado los días 23 y 28 de diciembre con su par británico para comunicarle que Uruguay no autoriza recalar naves militares inglesas con destino a Malvinas, al considerarlas como una posición colonial inglesa en América Latina y en consecuencia no puede reconocer su bandera. Sin embargo, sobre el final del segundo mandato de Tabaré Vázquez en febrero de 2020, Argentina ya había planteado su preocupación por el lobby que venía ejerciendo Inglaterra para permitir la escala militar inglesa en Uruguay antes de llegar o al volver de Malvinas. El presidente de la República, Yamandu Orsi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, censaron en sus funciones a 3 embajadores políticos designados por el gobierno multicolor. Se trata del asesor en política exterior de Luis Lacalle Pou, Álvaro Moensinger, del embajador en Grecia, el cabildante José Pombo, y del ex vicepresidente de la República y actual embajador en Perú, el colorado Luis Hierro López. Las resoluciones fueron firmadas el 25 de marzo en el marco del primer Consejo de Ministros de la Administración Orsi y disponen lo mismo: el cese de los embajadores ante la ONU, Álvaro Moensinger, ante Grecia, José Pombo, y ante Perú, Luis Hierro López. El primero de ellos era funcionario de carrera en Cancillería, a la que ingresó en 1976 por concurso, habiendo incluso cumplido misiones en los anteriores gobiernos del Frente Amplio, el último de ellos ante los Países Bajos entre 2011 y 2017. A su regreso al país empezó a realizar informes de carácter político partidario para el senador Luis Lacalle Pou, lo cual determinó que en 2018 fuera observado por el canciller Rodolfo Nin Noboa, retirándose del servicio en 2019 para cumplir tareas de asesor junto al candidato Lacalle Pou. En octubre de 2020, ya como presidente, Lacalle Pou lo reincorporó al ministerio con grado de embajador, asignándole en 2021 la representación ante la ONU y en 2024 ante la Organización Mundial del Comercio. La nueva resolución firmada por Orsi y Lubetkin establece que Moensinger deja el cargo el 1 de mayo. De los 3 multicolores cesados, el suyo es el único cargo que tiene reemplazo definido, el cual le corresponderá a Alejandra de Belis, tal como se anunció el 15 de marzo.
Por el contrario, todavía no hay sustituto anunciado para Pombo en Grecia, un hombre de cabildo abierto cercano a su líder, Guido Manini Ríos, que lo promovió como embajador en marzo de 2023, siendo rechazada su venia por el Frente Amplio por entender que se trataba de una nueva designación política que taponea a los funcionarios de carrera. Tanto él como Hierro López, al frente de la Embajada de Perú desde diciembre de 2020, deberán dejar sus puestos el 1 de julio. Un grupo de trabajo del Ministerio de Defensa ultima los detalles de un informe sobre el contrato con el astillero español Cardama a cargo de la construcción de las 2 patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. Según dijeron fuentes oficiales a MBD Noticias, las nuevas autoridades son críticas sobre el proceso de compra y no se descarta la anulación del contrato. El Ministerio de Defensa Nacional sigue de cerca el proceso de construcción de los patrulleros oceánicos OPV de 82 millones de euros, encomendado por la administración anterior al astillero Cardama, que hasta entonces no tenía experiencia en ese tipo de naves. Con el cambio de gobierno y las obras ya en curso, una delegación de la empresa española visitó Uruguay con el afán de dar tranquilidad a las nuevas autoridades, que habían sido críticas del contrato cuando eran oposición. De hecho, la ministra Sandra Lasso no participó del encuentro del viernes entre el grupo de trabajo que le da seguimiento al proyecto y la delegación de empresarios, lo que se dejó entrever como una señal de disconformidad con el proyecto. Según pudo saber MBD Noticias, desde la empresa se valoró muy positivamente el intercambio, donde se ofreció información en profundidad y se abordaron los avances de las obras en línea con los plazos del contrato. Sin embargo, fuentes de la cartera hicieron un diagnóstico menos optimista sobre la situación, en tanto entienden que la adjudicación tuvo grandes debilidades y que hubo incumplimientos tanto de la empresa como del gobierno anterior. Además, subrayaron que han debido rastrear la información necesaria, ya que no está sistematizada. De acuerdo a lo estipulado, el grupo de trabajo finalizará esta semana el informe de seguimiento sobre el proyecto para entregar a la ministra, quien deberá resolver qué pasos dar a continuación. De acuerdo a las fuentes oficiales, todas las posibilidades están arriba de la mesa, incluso discontinuar el contrato. Casi la mitad de la población, 44,3%, considera que la derrota de la coalición multicolor en el balotaje del año pasado se debió a 3 variables. En primer lugar, la corrupción, seguida por la conformación de la fórmula presidencial Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, en segundo y tercer lugar. La consultora Data 360 publicó un nuevo informe de coyuntura política, en este caso para evaluar el desempeño del expresidente Luis Lacalle Pou y las razones para la derrota de la coalición de derechas en el balotaje del año pasado. El trabajo muestra que 42% de la sociedad considera que el dirigente blanco hizo una gestión buena o muy buena, contra 41% que la valoró como mala o muy mala, mientras que 13% dijo que le fue indiferente, con un 4% de personas que no contestaron. A la hora de encontrar razones para la derrota pese a la alta aprobación que tuvo el expresidente, casi el 60% las encontró dentro de la propia coalición multicolor. En primer lugar, con 23,8% de respuestas aparece la corrupción, segundo con 10,7% el candidato Álvaro Delgado, tercera con 9,8% su compañera de fórmula Valeria Ripoll. En cuarto lugar figura el rubro falsa aprobación y en quinto la campaña con 5%. Si se tiene en cuenta la ideología de las personas o el voto en 2024, en filas multicolores la principal explicación para la derrota fue la variable Ripoll con 19,9%, seguida de la variable Delgado con 19,3%, la campaña 10,5% y la fórmula como tal 6,6%. Mientras que para el 41% de quienes apoyaron a Yamandu Orsi, la derrota de Delgado se debió en primer lugar a la corrupción en distintos ámbitos del gobierno. Y cuando falta menos de un mes para las elecciones departamentales, la Corte Electoral y las juntas departamentales ultiman detalles de cara al domingo 11 de mayo. En Montevideo habrá 128 hojas disponibles para las elecciones departamentales y 65 para las municipales. La Junta Electoral de Montevideo contabilizó 128 listas para las elecciones departamentales. 64% pertenecen al Frente Amplio, que presentó 82, 34% a la Coalición Republicana, con 43 listas, y 2% de Asamblea Popular, que tiene 3 listas. En tanto, para las elecciones municipales hay disponibles 65 hojas, 60% de la Coalición Republicana, que presentó 39, en tanto 28% son del Frente Amplio, con 18 listas, y 12%
20% de Asamblea Popular, que tiene 8. El municipio F es el que tiene mayor opciones de candidaturas, con 11 listas presentadas, mientras que el C es el que menos tiene, con solo 5 hojas. A nivel departamental aumentó significativamente el número de listas. En 2020 se habían presentado solo 95, 33 menos que en esta oportunidad. Al contrario, a nivel municipal el número disminuyó. En 2020 habían sido 98 las hojas de votación presentadas, 33 más que en estos comicios. La disminución se debe especialmente a la coalición republicana, que anotó la mitad de las listas que las 78 ofrecidas en 2020 bajo el lema del Partido Independiente, que reunía a las mismas fuerzas políticas. En tanto, el Frente Amplio pasó de 11 listas en 2020 a 18 en 2025, mientras que la Asamblea Popular presentó 8 listas, una por municipio, en ambas instancias electorales. Y seguimos en tema porque el presidente de la Junta Electoral de Montevideo, Martín Prato, recordó que se vota el próximo 11 de mayo y cómo hacerlo de forma correcta. En esta instancia de mayo también se eligen los titulares de 8 municipios existentes en la capital. Es una elección donde se hacen 2 elecciones simultáneas, la elección departamental donde se elige intendente y junta departamental, y la elección municipal donde elegimos concejales municipales y alcaldes o alcaldesas. En el sobre van a votar la elección departamental y la municipal, son listas independientes. Lo que no se puede hacer es el voto cruzado, o sea, tiene que haber una coherencia entre el lema que se vota en la elección departamental y el lema que se vota en la municipal. En caso que sea un lema para la departamental y otro lema para la municipal, en ese caso se anula las hojas de votación. La credencial es el único documento legal para poder usufructuar, pero en caso de que no lo tenga el ciudadano o la ciudadana, se puede aproximar a su circuito y, conociendo su serie y su número de credencial, puede de todas maneras usufructuar sin ningún tipo de problema. El horario de votación es de 8 de la mañana a 19:30 horas, con la posibilidad de una prórroga en caso que haya gente haciendo fila y todavía no haya podido votar, una prórroga de 1 hora. El candidato blanco a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, Martín Lema, rechazó las declaraciones de su rival frente amplista, Mario Vergara, quien aseguró que la campaña del Partido Nacional es muy agresiva y que en esos términos no quiere debatir. Lo que vemos agresivo es la forma en que el gobierno departamental trata a los montevideanos, respondió el ex titular del Ministerio de Desarrollo Social. Que diga cuál es la campaña agresiva, no tengo conocimiento. Nosotros hemos hecho una campaña de propuestas, de planteos, de muchísimo territorio, de mucho diálogo con vecinos, y somos a marcar postura. Si lo que acá se pretende es decir que esté todo bien cuando Montevideo hoy tiene una gran injusticia social, y no lo vamos a decir. Porque lo que vemos agresivo es la forma que el gobierno departamental trata a los montevideanos. Eso sí es agresivo. Después la verdad que no sé a qué se refiere. Tiene todo el derecho a no estar dispuesto a un intercambio, a un debate. Ahora, entrar en ese tipo de argumentos me parece que no corresponde. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos. Yo creo que la gente lo que se cansa un poco es en políticos, en intercambios en diferido. Cuando a veces se da una posición y se da otra posición por otro lado, otro día, en otro lugar, en otra forma, creo que la gente lo que a veces prefiere es simplificar y que los intercambios se den en vivo y en directo, donde se vean el contraste de los modelos. Nosotros estamos tan seguros del nuestro que dijimos que estamos dispuestos. La candidata del Frente Amplio a la Intendencia capitalina, Verónica Piñeiro, dijo este fin de semana que Martín Lema tiene razón cuando dice que si el Frente Amplio no lo hizo en 35 años, tampoco lo va a hacer en 40. Esto lo dijo ironizando acerca de las gestiones de Pablo Caram en Artigas y de Guillermo Besosi en Soriano. Y también suele decir Lema, por ahí, que lo que no resolvimos, lo que no hicimos en 35 años, no lo vamos a hacer en 40, y yo creo que tiene razón Lema cuando dice eso. Nosotros no vamos a hacer lo que hizo Caram en Artigas o lo que hicieron en Soriano. Vamos a gestionar el departamento de la manera que lo sabe hacer el Frente Amplio, de forma transparente, siendo buen gestor de las políticas públicas que se desarrollan. Así que, compañeros, camino al 11 de mayo
tenemos que salir con nuestro programa único, lo va a hacer Salvador, lo va a hacer Mario, lo estamos haciendo con los compañeros y compañeras que son candidatos a los gobiernos municipales y a los consejos municipales, salir al encuentro de los vecinos y las vecinas, decirle que hay 2 proyectos de departamento, que el Frente Amplio quiere seguir y profundizar ese proyecto de departamento más inclusivo, más igualitario. Según las encuestas, el tema número 1 en la preocupación de la ciudadanía de Montevideo es el de la basura, la limpieza y los residuos. Según adelantó el candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, Mario Vergara, el plan es tratarlos en origen: recolección, barrido, motocarros y disposición final. Además, destacó que hay otros temas que tienen una visión positiva de la población, como son los espacios públicos, las políticas culturales y sociales y las policlínicas de la Intendencia de Montevideo. En el caso de las encuestas de valoración, la gente ve muy bien los espacios públicos, las políticas culturales, las políticas sociales, las policlínicas. Tiene obviamente una visión muy deficitaria del tema basura y más o menos deficitaria del tema tránsito. Por eso es que nuestras prioridades como gobierno departamental tiene que ser justamente lo que la gente marca: el tema de la limpieza, el tema del tránsito. También en el tránsito, lo mismo que decía de la basura, la dimensión del desafío ha cambiado sustancialmente. Hay más de 20.000 autos nuevos en Montevideo por año, hace muchos años. Hoy circula casi 500.000 de autos en Montevideo por día, tanto de los montevideanos como de quienes vienen y van a estudiar, a trabajar de Canelones, de San José. Eso es lo que hace también a la necesidad de tener proyectos ambiciosos de infraestructura y de cambio de reglas para tener una movilidad pública, una movilidad colectiva más ágil, que ayuda a la gente, ayuda al transporte público y también ayuda al transporte individual. El candidato a la Intendencia de Canelones por el Frente Amplio, Francisco Leñani, en su recorrida por el departamento, dijo que su administración recogerá el trabajo realizado por sus antecesores, Marcos Carámbula y Yamandú Orsi. Que siempre miré a Marco y a Yamandú con los ojos de un aprendiz. Los dos tienen una cualidad que es saber formar equipo y darle confianza a los equipos. Entonces, más allá de la experiencia personal que ha acompañado todo el proceso, la viví toda cuando no había un mango, había muchas ideas, pero no había cómo plasmarla en el territorio porque no teníamos plata. Hay Canelones de hoy donde los cambios son notorios, ¿no? Y en ese proceso ha pasado mucha compañera, mucho compañero que se han enriquecido esa experiencia. Entonces entendemos que estamos en totales condiciones, junto con Pedro, de conformar los mejores equipos en cada área para garantizar una buena gestión. ¿Qué es una buena gestión? Obviamente, abocarnos a lo que primero reclaman los vecinos y los vecinos, que es el ABC, el alumbrado, la recolección de residuos y las calles. Pero también, con todas esas competencias que hace 30, 40 años no estaban en la cabeza de nadie que tenía que asumir un gobierno departamental, y que hoy el gobierno departamental asume y que también asume muy bien. No nos imaginamos un Canelones sin inversión en cultura. No nos imaginamos un Canelones no atendiendo a la gran cantidad de gurises y gurisas que atendemos hoy, con una merienda o con un desayuno en la educación media, 9.489 gurises. No nos imaginamos un Canelones sin contribuir con la seguridad en el departamento de Canelones. Entonces, los desafíos son muchísimos y sabemos que tenemos todas las condiciones de formar grandes equipos con una gran gestión. La ex concejala y alcaldesa suplente de Florencio Sánchez, la nacionalista Luján Sánchez, procesada por corrupción en 2021 y destituida por el Senado en 2013, se presenta como candidata a la alcaldesa con la lista H del Partido Nacional. La hoja de votación tiene la foto de su padre, Alfredo, también procesado y destituido por liderar una asociación para delinquir cuando estaba al frente del organismo. El caso Alfredo Sánchez marcó buena parte de la agenda del anterior periodo de gobierno, ya que fue procesado mientras ejercía el cargo, al igual que su hija concejala Luján Sánchez y su hijo edil Pablo, como parte de una asociación para delinquir que operaba con base en el municipio. También fueron procesadas otras personas como parte de esa red, que usaba discrecionalmente bienes públicos, en muchos casos para conseguir votos, según lo demostró la investigación desarrollada por la fiscal Sandra Fleitas. Los hechos se conocieron en el año 2021 con la formalización del alcalde a un año de haber asumido el cargo y continuó con su destitución y la de su hija por el Senado en 2023, siendo expulsados del Partido Nacional.
Sin embargo, para las elecciones de 2024, Sánchez abrió una lista, la 322, encabezada por un sobrino suyo. Era la misma con la que había sido electo en 2020, apoyando en este caso la candidatura de Álvaro Delgado en las internas y siendo la más votada en el municipio. Esta acción fue cuestionada por la rival de Delgado en la interna, Laura Raffo, que valoró negativamente la competencia de la lista de Sánchez, mientras que Delgado aclaraba entonces que el Partido Nacional todavía no lo había reincorporado y que por tanto no podría representarlo en su nombre. Incluso después de comprobar en junio de 2024 que había sido el más votado, aunque sin competir, Sánchez aseguró que se postularía al municipio, aunque finalmente la que lo hará será su hija. Ella era concejala y alcaldesa suplente durante el mandato del padre, cuya imagen también encabeza la hoja, evidenciando que el Partido Nacional le permitió, al menos a ella, usar el lema. Segundo bloque de MB Noticias y nos vamos a una de las fiestas populares más importantes de esta semana, como es la Rural del Prado, la criolla del Prado. Allí está nuestra compañera Juliana Perdomo. ¿Cuáles son las novedades? Muy buenos días, bienvenida, Juliana. ¿Cómo estás, Pilar? Buen mediodía para todos. Los saludo desde el stand de áreas liberadas de la Intendencia de Montevideo, aquí en las Criollas del Prado. Lo pueden encontrar ingresando por la entrada principal de Lucas Oves. Y para contarles un poco del espíritu de este local, estamos con Evelyn Rodríguez, coordinadora del mismo. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se intercambia con las personas que ingresan? Está bastante concurrido el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias por venir por acá. Este año, en marco de los 3 años de lo que es el proyecto del programa Áreas Liberadas, lo que quisimos es contarle a la población un poquito de qué va. Por un lado, cuando ingresan pueden encontrarse con un panel que les cuenta de forma general lo que atiende el programa y luego a medida que vamos avanzando por un caminito del agua, que invitamos a recorrer a las personas que se acerquen, vamos mostrando el alcance que ha tenido, las distintas medidas que se han adoptado, también los programas que se han implementado, así como también un caso en particular de lo que es todo el proyecto que se puede encontrar en el último lugar. Este programa alcanzó más de 900 puntos de Montevideo. Sí, exactamente, 932 más o menos de sitios informales de residuos que fueron detectados hasta el momento. Me comentabas anteriormente también que se explica algo muy novedoso que son las biobardas. Exactamente, las biobardas están dentro de las medidas que se han adoptado también. No solo consiste el programa en recolectar los residuos que están depositados de forma informal, sino también en implementar nuevos programas como renaturalización o biobardas, que son estas infraestructuras que se colocan en los cursos de agua para retener aquellos flotantes que van, luego se limpian de forma más eficiente y se ingresan al sitio de disposición final de residuos. ¿Qué es lo que más llama la atención al ingresar al stand? En realidad para las personas que no conocen nada, es ver el alcance del programa y ver principalmente cómo cambia la realidad de las personas que se ven beneficiadas con las distintas medidas que se adoptan. Un programa que surge ya hace ¿cuántos años? 3 años, empezó en febrero del año 2022. Bueno, haceme la invitación para todos los que no han venido a la rural todavía. Bueno, invitamos a todos y todos que les interese conocer un poquito más del programa o que les pique la duda para venir a informarse, que los vamos a acompañar en el recorrido y tenemos unos juegos al final. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Pilar, allí la palabra de Evelyn Rodríguez, coordinadora de este stand, así que quedan todos invitados. Les reitero, por la entrada de Lucas Oves lo van a encontrar, es el primer stand de la Intendencia que está por aquí, entre otros que pueden visitar con muchos atractivos aquí a la Criolla del Prado. Muchísimas gracias, Juliana. Interesante la invitación porque además de todo lo que tiene que ver con la criolla que se ve por TV Ciudad, bueno, hay otros están para visitar. Y vamos a cambiar de tema y nos vamos a Paysandú porque la extensión por 90 días del seguro de paro a 50 trabajadores de Paicueros, vigente desde el viernes, da margen al Ministerio de Trabajo y al sindicato para buscar alternativas al despido que planteaba la empresa. La Unión de Trabajadores de Paicueros denuncia persecución sobre este grupo de operarios que no registra sanciones en su legajo. No lo quieren más, dijo a MB Noticias Carlos Vico de la Unión de Obreros Curtidores, que esto fue confirmado por los representantes de la empresa. Si bien nosotros pretendíamos la rotación, tomando en cuenta toda esta problemática que hay nuevo envío de seguro de paro, nos pareció correcta la propuesta del Ministerio, una prórroga más para ver, para analizar, para ir viendo de cómo evitamos los despidos, ¿no? Paicuero acá con este listado que armó como una lista negra y nosotros lo que no queremos es que
se aprovechan de una situación para que terminen despidiendo trabajadores. Son todos trabajadores que tienen 20 años, 30, hasta 30 años algunos de trabajo, y todo con experiencia en la curtiembre, todos oficiales de sus máquinas, y pueden trabajar en cualquier lugar de la fábrica, ¿no? Hace ya tiempo que venimos negociando con la empresa rotación de seguro de paro, por ejemplo, y la proporcionalidad se ha venido respetando hasta este último envío de seguro de paro que lo mandaron a estos 50 trabajadores, no quisieron rotarlo, pidieron prórroga de seguro de paro, y bueno, y ahora se agravó un poco porque mandaron otros 80 trabajadores. Pero digo, sí, eligieron esa lista y la mandaron, y nosotros ellos argumentan que no hay ninguna persecución, pero nosotros sabemos que es así. Ellos ya plantearon de que a esos trabajadores no lo quieren más, lo dijeron así, sin mucho tapujo. Paicueros emplea a 560 personas, de las cuales 130 hoy cobran subsidios por desempleo y 100 están en licencia médica. En mayo serán recibidos por la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para analizar la situación de las curtiembres en el país. Vico reconoce que el mercado tuvo una caída importante en 2018 en la tapicería para automóviles que afectó a las empresas de la zona metropolitana. En el caso de Paicueros hay un sobrestock en los fabricantes de Adidas y Nike. Se mantiene en 20 grados la temperatura en estos momentos en Capital y les hacemos foco en temas internacionales. La Organización de Estados Americanos reconoció los resultados electorales de este domingo en Ecuador, que le dieron la reelección al derechista Daniel Noboa con 57% de los votos. Sin embargo, el organismo aseguró que investigará las denuncias de fraude presentadas por la candidata del correísmo, Luisa González, que desconoció los datos del escrutinio y pidió recuento de los votos. Saludamos a Noboa por su victoria, declaró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras citar la coincidencia entre los datos presentados por el Consejo Nacional Electoral y el informe que le entregó el jefe de la misión de la OEA, Heraldo Muñoz, canciller de Chile entre 2014 y 2018 durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Sin embargo, Almagro también aseguró que se dará seguimiento a los procesos institucionales posteriores en referencia a la solicitud anticipada por Luisa González de hacer un recuento de votos, tras afirmar que los resultados oficiales son el fraude más grotesco de la historia de Ecuador. Con el 93,53% de las actas escrutadas, Daniel Noboa, el candidato a la reelección por la Acción Democrática Nacional, obtuvo el 55,85% de los votos frente al 44,15% de la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, quien sostuvo en la red social X que estos resultados son imposibles. La denuncia de González y los comentarios de Correa se basan, entre otras cosas, en el hecho de que 11 encuestas previas, incluso las más cercanas al oficialismo, la daban como ganadora. Además, al anunciar que desconocía el resultado, citó 2 sondeos a boca de urna difundidos una vez finalizada la votación, uno de los cuales proyectaba su eventual triunfo por 4 puntos de ventaja y otro que le daba como vencedor a Noboa con menos de 4 puntos de ventaja. Sin ceremonia pública y rodeado de sus familiares y amigos cercanos, será la despedida del escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien falleció este domingo a los 89 años de edad en Lima, donde residía desde el año 2022, tras un largo periplo que lo llevó a vivir en Europa. Perú declaró duelo nacional por la muerte del intelectual y varias personalidades internacionales se manifestaron. Y también del ámbito nacional, el presidente Yamandu Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou. Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima rodeado de su familia y en paz. Así informaron sus hijos a través de las redes sociales el deceso del escritor. El autor de La ciudad y los perros, 1963, Conversación en la catedral, 1969, o Lituma en los Andes, 1993, ganó algunos de los más importantes premios literarios y de las artes como el Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias,
Noticias, el Rómulo Gallegos, El Planeta o el Jerusalén. En su juventud fue militante comunista, luego simpatizante socialista, algo que cambiará con los años. El año 1988 marcó su ingreso definitivo en política al presentarse como candidato presidencial del Frente Democrático de Derecha Conservadora, que lo vinculó con políticos de la región. En 2022 recibió el título honoris causa de la Universidad de la República en Montevideo, donde aprovechó a hablar de política. Sobre la nueva ola progresista que se insinuaba en la región, dijo que era la peor decisión que están tomando los pueblos latinoamericanos. El entonces rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, dijo que la UDELAR otorga su reconocimiento a un autor emblemático de América Latina, Premio Nobel de Literatura y sin duda una de las grandes contribuciones de la región a la literatura del siglo XX y XXI. Ante su deceso, líderes mundiales recordaron su figura desde las redes sociales. En Uruguay también lo recordaron el Ministerio de Educación y Cultura, la directora nacional de Cultura, Maru Vidal, quien en su cuenta de X dijo: Latinoamérica está de duelo, mientras que el expresidente Lacalle Pou destacó su aprecio y generosidad. El presidente Yamandu Orsi también lo recordó esta mañana, calificándolo como un genio por todos los premios que ganó, concluyendo que fue muy especial para América Latina. Leerlo a él como a García Márquez y a Onetti nos empapa de lo que somos como latinoamericanos. En cuanto a las posiciones políticas de Vargas Llosa, con las que a veces discrepaba, era interesante escuchar sus reflexiones y difíciles de retrucar, dijo Orsi. Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias, la actualización informativa 18:55. Ahora vamos a La Criolla con un programa especial que toda la semana TV Ciudad nos va a acompañar. Ya veremos.